Mi nombre es Federico Losco. Enfrente tengo la capital de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, a mis espaldas el Río de la Plata. Y acá conmigo está gente con la cual hace rato quiero charlar. Como digo, siempre conversaciones que merecen ser compartidas. Y primero le voy a pedir que se presenten, le voy a pedir que digan quiénes son, qué hacen y también que digan la edad, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, Federico, gracias por invitarnos. La verdad que esta es tu casa, esta ciudad es también tu casa, así que bienvenido siempre. Mi nombre es Levin Martínez, yo soy el profesor titular de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina y tengo 60 años. Bueno, primero que nada, muchas gracias Federico por la invitación. Mi nombre es Ignacio Cardoso, soy urólogo y tengo 33 años. Una vez más, muchas gracias Federico por la invitación. Yo soy Mariana Barreto, soy uróloga y soy docente junto con Nacho de la cátedra del profesor Martínez y tengo 34 años. Genial. Bueno, vamos a hablar de educación, particularmente educación médica. Y la primera pregunta que les quiero hacer, está atravesado esta serie que hago, tiene que ver con la tecnología, la innovación y mucho también con la inteligencia artificial, algo que nos atraviesa hoy, ¿no? Como seres humanos y como médicos. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo aprendieron a ser médicos? Todos son médicos del Hospital de Clínicas, es un faro académico en la República, inclusive en Latinoamérica, ¿verdad? O sea que tiene como insignia la educación médica, la innovación. Entonces, ¿cómo aprendieron a ser médicos ustedes en sus diferentes generaciones y en su profesión? Bueno, voy a empezar porque soy de la old school, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos, primero, yo soy la última generación que dio prueba de ingreso para entrar en Facultad de Medicina. Esa prueba de ingreso la había puesto la dictadura militar. Por lo tanto, cuando llegó la democracia, automáticamente sacaron todo lo que había de la dictadura y sacaron algo que yo no sé si está tan mal, pero nunca más una generación dio prueba de ingreso para entrar en la facultad. Entonces, ya en eso somos una generación distinta. Después, en nuestra época prácticamente no estaba desarrollado nada la simulación. Nosotros aprendíamos directamente con nuestros docentes y con el paciente. El acceso al estudio era tremendamente limitado. Eran libros de papel absolutamente caros, inalcanzables la mayoría. No era común que la gente hablara inglés en los años 80, para nada. Somos una generación que venía de la dictadura, por lo tanto era un país cerrado. Y entonces los textos tenían que llegar en español, llegaban mucho tiempo después. Las bibliotecas te lo prestaban por algunos días, tenías que ir a las bibliotecas a estudiar, porque no siempre te lo podían prestar y tú ir a estudiar a tu casa. Es decir, fíjense la diferencia que había en lo formativo con lo que son las generaciones de ahora. No existía el teléfono, prácticamente nadie tenía teléfono, no existía internet, ni que hablar, ni existía siquiera el acceso a la información. Entonces, fue una época diferente de formación y a mí me toma, ya haciendo la carrera docente y ahora como profesor, la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías y por suerte estoy de la mano de ellos que esto lo manejan muy bien. Bueno, yo creo que lo tuve un poquito más fácil que el profesor en ese sentido. No teníamos prueba de ingreso para entrar a la facultad. La facultad acá, la universidad es gratuita, entonces la accesibilidad es mucho más fácil, es accesible para todos. Entonces, en ese sentido, no presentó mayores dificultades. Un aprendizaje que siempre fue en grupo, con compañeros de estudio. Sí, ya con nuevas tecnologías, capaz que no tanto con todo esto, con este boom de la nueva tecnología o de estas nuevas, de todo esto artificial, la inteligencia artificial que tenemos ahora, pero sí teníamos las computadoras, internet y el acceso a toda esa tecnología, que sin lugar a dudas facilitó mucho la enseñanza y aprender en esto, durante la formación. Pero bueno, nada, ahora incorporando estas nuevas tecnologías en la práctica ya desde otro punto, un poco desde este rol de docente y como médico, que sin lugar a dudas es diferente que cuando uno estaba en el rol de estudiante. Bueno, con Nacho somos casi prácticamente cogeneracionales. Yo arranqué Facultad de Medicina en el 2012, tampoco, también como decía Nacho, no tuvimos prueba de ingreso, éramos generaciones muy grandes
Y bueno, una de las cosas que capaz que como de los más desafíos que tuvimos, si bien teníamos mejor acceso a materiales y libros y bueno, y a internet, era también el tema de las generaciones tan numerosas y que muchas veces dependía mucho de tu voluntad de ir y estar y de buscar el material y de conseguirlo, porque los docentes sumamente desbordados no podían quizás hacer una atención tan individualizada. Y eso, es un desafío porque, como decía Nacho, aprendías mucho de la experiencia del grupo, de tu iniciativa, de ir a ver y bueno, y de lidiar muchas veces con la frustración de ir a una clase de mucha gente, quedarte con una pregunta que no la pudiste hacer, guardada para la siguiente. Y bueno, como esa masividad que requería mucho de casi que una personalidad autodidacta, de ir, buscar en los tiempos extra, estar, preguntar, ver pacientes con tus docentes, buscar diferentes bibliografías, bueno, también ir a la biblioteca de medicina. Las bibliotecólogas jugaban un rol muy importante, vos les preguntabas, bueno, este tema, ¿de dónde se lee? O ayudame a hacer una búsqueda bibliográfica de este tema. Eso hoy en día se ha ido modificando y ya quizás esos pasos se vuelven más sencillos y si bien capaz que la enseñanza no es tan individualizada como en la etapa del profesor, el acceso a la información quizás es tan masivo que no requiere de clases magistrales o de cosas así tan amplias. Tomo dos cosas. Primero, me imaginaba a Levin yendo a la biblioteca, buscando un libro que tenía un precio prohibitivo, o trasladando un libro que pesaba kilos de un lado hasta el otro para poder estudiar, Es así. y enterándote de las novedades, quizás muchísimo tiempo después de que se surgían, ¿no? Y por el otro lado, hoy que la información es casi instantánea. Decía Nacho, para mí fue mucho más fácil. Mi pregunta ¿es más fácil ahora porque la cantidad de información que había cuando Levin iba a la facultad no es la misma que la que hay ahora? ¿Es más fácil ahora aprender a ser médico o era más fácil antes? Esa es la pregunta. Y la conecto con la siguiente, es la tecnología, el hecho de tener instantáneamente todo en la computadora, inclusive con inteligencia artificial, ¿nos hace mejores médicos o nos hace ser más superficiales? Empiezo por la segunda, las dos. Yo creo que la tecnología nos hace mejores médicos, sin duda, pero tiene el riesgo de la superficialidad. Yo siempre les digo que yo probablemente debo haber leído 40 veces el capítulo de Campbell, que es la Biblia en papel de urología, probablemente porque yo soy poco inteligente, pero me llevó muchísimo tiempo. Entonces yo no creo en esa superficialidad de preguntarle a ChatGPT, de preguntarle a Marco, prefiero preguntarle a Marco que al ChatGPT, pero cuando le pregunto a la inteligencia artificial no me puedo quedar ahí. Ese es el peligro, es decir, yo creo que nos hace mejor, pero hay que tener cuidado con la superficialidad. Y yo no diría si es más fácil o más difícil, creo que es diferente ser médico hoy, es diferente. El escenario del médico que sale hoy es totalmente diferente porque el paciente ya llega a la consulta del médico con un conocimiento que antes no existía. El paciente muchísimas veces va para que nosotros le confirmemos lo que le dijo la inteligencia artificial. Ya va con el diagnóstico, va con las opciones terapéuticas, va con los exámenes que hay que pedir. Entonces, uno tiene que tener una base teórica muy sólida para argumentar contra la inteligencia artificial si es que la inteligencia artificial se equivocó, y a veces se equivoca. Y lo otro que no hace la inteligencia artificial, y ahí yo creo que está el gran desafío, que es no perder de vista el paciente que tenemos adelante. La inteligencia artificial en general da recetas, es un poco como las guías, da recetas macro, pero esa receta macro quizá no es lo mejor para el paciente que yo tengo enfrente. Y creo que el desafío de hoy es, de toda esa información que nosotros tenemos, poder aplicarla exactamente a las expectativas, a qué es lo que quiere el paciente que tenemos enfrente, al acceso que tiene el paciente, porque muchas veces la inteligencia artificial plantea un mundo ideal donde todo el mundo tiene acceso a toda la medicación y a toda la tecnología, y eso en Latinoamérica no ocurre, tampoco ocurre en Estados Unidos, convengamos no, ni tampoco ocurre en todos los centros de Europa. Por lo tanto, yo creo que el mayor desafío que tenemos es usar todo esto a favor para ser mejores médicos
centrado aprendiendo a descubrir qué es lo que necesita el paciente que tenemos enfrente. Yo no sé si es más fácil, más difícil, o si era mejor o peor. Creo que cada generación tiene un desafío diferente y lo vas solucionando o vas siguiendo adelante de acuerdo a cómo lo logres sortear ese desafío. Uno tiende a creer que antes todo era un poco mejor, o cuando uno había pasado por una etapa lo había hecho mejor o lo pasó mejor. Capaz que antes la dificultad estaba en el acceder a la información, cuando nosotros, capaz cuando nos estábamos formando como médicos, la dificultad estaba en cómo sintetizar toda esa información, y hoy en día capaz que la diferencia o la dificultad está en que ya viene todo tan sintetizado que se pierde la etapa inicial de hacer todo el razonamiento y cómo llegar a ese punto. Entonces creo que son diferentes las dificultades, entonces capaz que no es tanto si es mejor o peor, o si más fácil, capaz que uno lo nota así y es diferente. Y con respecto a la otra pregunta, sin lugar a dudas que la tecnología nos hace mejor. Creo que negar eso no existe. Hoy en día la tecnología no nos va a reemplazar, pero sin lugar a dudas que creo que nosotros vamos a reemplazar a aquellos que no la integren. Entonces, creo que la necesitamos integrar, pero no debemos de olvidarnos que adelante de todo esto en nuestra área de trabajo lo que tenemos son personas, y no podemos perder ese norte de que la empatía, eso la inteligencia artificial no lo da. Entonces eso creo que nosotros lo tenemos que sacar adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ambos. Creo que el factor humano sigue siendo un pilar sumamente importante de la práctica médica junto con el conocimiento científico. Y si bien nos podemos complementar en la formación con la inteligencia artificial, la esencia de eso, la conexión con el paciente y la empatía, no debe perderse. Con respecto a tus preguntas, lo mismo que acá mis compañeros, creo que son formas diferentes en donde se compensaron algunas dificultades de otros y quizás surgieron como nuevas dificultades. Yo creo que ahora con lo que respecto a lo que decía Nacho, se pierde un poco en el razonamiento y en el aprendizaje, sobre todo lo hemos visto nosotros en las actividades docentes, la iniciativa, la creatividad en la búsqueda de la información y el procesamiento o el desglose de esa información hasta llegar a, digamos, el resultado final. Ese proceso de aprendizaje ahora cambió, es distinto y bueno, quizás también las actividades nuestras como docentes tengan que también adaptarse a las nuevas formas de obtener la información y de estudiar. Ah, Me gustó una cosa que dijo Nacho, y es que la inteligencia no nos va a reemplazar, pero seguramente los médicos que usen bien la inteligencia artificial sean los que reemplacen a nosotros. Y un ejemplo concreto en la urología, porque somos urólogos, no lo ha dicho a lo mejor Federico, pero además de médicos somos urólogos, la cirugía robótica, por ejemplo. La cirugía robótica hoy es una demanda del paciente que está instalada. Es una cirugía que ha permitido mejorar algunos elementos con respecto a la cirugía convencional, quizá no los más importantes, porque los más importantes siguen siendo similares. Y dentro de los más importantes es, primero, que sigue operando el médico. La gente a lo mejor tiene la idea que opera el robot, y eso no es así. Siempre el que está detrás de la consola sigue operando. Segundo, que la indicación de la cirugía, toda la evaluación previa, el elegir la correcta cirugía para el paciente, no lo hace la tecnología, lo sigue haciendo el médico. El posoperatorio, el seguimiento y la evaluación de las complicaciones y la decisión, eso la tecnología no lo va a mejorar, eso sigue siendo la diferencia. Por eso me pareció muy bien eso de que hay que subirse al carro. Hay que subirse al carro de la tecnología porque no hay marcha atrás. Y el mensaje es, los que se resisten a eso seguramente van a estar condenados a un rol totalmente secundario en la medicina en los próximos 10 años. Ya, en los próximos 5 a 10 años van a quedar por fuera de la medicina. conecto lo que dicen con... Hay algo que escucho muy frecuentemente y probablemente debe ser una de las frases más repetidas de la historia cuando uno habla de
cuestiones generacionales, de todo lo anterior fue mejor, ¿no? Los jóvenes están perdidos, ya no hay futuro. O sea, ustedes son jóvenes, pero lo están entrenando a gente que está en la facultad que son más jóvenes que ustedes y probablemente deslizaste algo que ahora y así va pasando. Y bueno, el mundo continúa y esto va cambiando. No sé si es mejor o peor, pero va cambiando, ¿no? Y coinciden todos que la tecnología nos mejora. Y la pregunta que les hago es, ¿cómo debería entrar la inteligencia artificial pensado como, por ejemplo, ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje, o inclusive la tecnología quirúrgica, ¿no? En la facultad y en la escuela de medicina? ¿Debería haber cátedras exclusivas de esto? ¿Debería haber formación específica de esto? ¿Podemos hacerlo entrar o queda fuera Sí, de...? sí, sí, por favor, adelante. Esto Esto es una un invitación del pedido doctor Levin especial, Marín. es un pedido especial del doctor Losco, así que yo no tuve nada que ver. Mira, Federico, yo creo que no es necesario que haya algo específico que nuclee todo esto. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que ser incorporada desde las básicas, es decir, no existe la posibilidad de que hoy día no se haga simulación. Es decir, hoy ya no sirve, hay un problema hasta hoy médico-legal, que nosotros no lo teníamos hace 40 o 50 años atrás, no había un problema médico-legal en aprender con el paciente. Hoy hay un problema médico-legal. Entonces, el aprendizaje mediante simulación tiene que estar instalado en todas las materias, en todo lo básico, por lo tanto, creo que tiene que ser incorporado en cada enseñanza. Lo mismo la tecnología. Uno no puede aprender una medicina que prácticamente no se hace, una cirugía que prácticamente está destinada a desaparecer en los próximos años y perder toda una curva de aprendizaje de esa tecnología para no poder aplicarla. Hoy los jóvenes tienen que aprender las nuevas tecnologías porque los pacientes se le están pidiendo. Entonces, tanto los distintos modelos y aplicaciones de la tecnología, de inteligencia, simulación, etcétera, como las nuevas tecnologías quirúrgicas, tienen que ser enseñadas desde la base. Yo creo que sí, que obviamente la tecnología ya es parte de nuestra práctica y la inteligencia artificial ya está en nosotros y así como decía, ya tenemos que incorporarla y como dice el profesor, tiene que estar en todas las unidades y no segmentada quizás a un departamento específico. Lo que sí considero es que dentro de cada servicio tiene que haber una formación en este tipo de plataformas con el adecuado procesamiento ético y informático de la información, también encargados de la parte de simulación, o sea, gente que se haya formado, entrenado en el uso de estas nuevas herramientas y que se incorpore a nuestra cátedra y nos pueda ayudar a sacar el mejor provecho. Hoy en día es muy bien sabido los grandes debates y dilemas filosóficos que se han dado por el procesamiento de datos en el marco de... Siempre quise ser mozo en otra vida. Por el procesamiento de datos privados de los pacientes por las plataformas de inteligencia artificial. Y eso realmente requiere, muchas gracias, de una formación y unos criterios de conocimiento que quizás no estamos familiarizados y sí creo que tiene que haber, así como trabajamos con estadistas, tiene que haber personas formadas y bien enteradas y empapadas en este tipo de herramientas. Solo comentar que hablé con el profesor Levin Martínez que esta charla iba a ser una charla relajada y entonces el profesor pidió que nos traigan, ¿qué es esto? Albariño. Albariño 20, 25, 20. O sea que creo que vamos a hablar mucho mejor con esto, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que ya está en la facultad la inteligencia artificial, ya está el uso de las herramientas, la usamos todos de distinta manera, de distinto orden, pero ya están. Negar que no están o que hay que ver cómo se incorporan, ya está. Creo que lo que hay que intentar darle es cierto marco teórico y legal a esto de alguna manera, en algunos lugares y seguramente en aquellos lugares donde logran incorporar estas cosas de forma más rápida y más fácil, seguramente ya les estén dando cierto marco legal de cómo usar, hasta dónde usar, en qué contexto, qué sí y qué no, porque también es eso, creo que no es, tampoco puede ser un vale todo, de que lo usamos para todo y dejamos de hacer otras cosas que
que usamos, pero hay que usarla. Creo que en eso no podemos ir en contra de, pero principalmente buscar la forma de darle una legalidad a la herramienta para no tener problemas a la hora de usarlas. Creo que eso es algo que es importante y creo que ahí es donde, no sé si somos nosotros los encargados de eso, creo que seguramente hay ya, no sé si serán abogados o quiénes que serán los que tendrán que darle ese marco legal, capaz que entre todos buscar esa forma, pero sí creo que él es el camino. Y la urología es una especialidad netamente quirúrgica y podemos ampliar a otros ambientes quirúrgicos también. Hablaste un poco de la cirugía robótica, ¿no? Y cómo nuestra región, Latinoamérica, viene como en la cola de la incorporación de la tecnología, ¿no? Quizás antes había menos recursos y había menos opciones, entonces uno podía estar a la vanguardia quizás con el conocimiento o con habilidad propia, pero hoy necesitamos la tecnología para estar a la vanguardia, ¿no? ¿Cómo ven la incorporación de la tecnología en la urología particularmente y en las especialidades quirúrgicas? Bueno, la verdad que la tecnología, vos que sos oncólogo sabés muy bien, Federico, que el acceso a la medicación, simplemente el acceso a la medicación, sobre todo a la medicación oncológica, hoy es un problema. Yo creo que los que estamos involucrados en la urooncología tenemos que ser muy responsables a la hora de las expectativas que le vamos a crear a los pacientes, porque la toxicidad financiera que tiene toda la tecnología, yo no sé si hay un sistema en Latinoamérica, por lo menos no sé si hay un sistema capaz de absorberlo. Entonces creo primero que la adquisición de la tecnología está en la puerta, la adquisición de las nuevas medicaciones tiene que estar, pero tenemos que ser sumamente responsables a la hora de indicarlo. Y después, yo creo que tenemos que buscar la manera en que todos sean responsables del pago de estas tecnologías. Es decir, esta medicación de alto costo, estas tecnologías de alto costo, tienen que ser absorbidas por todo el sistema. Eso va a incluir a los pacientes, va a incluir a los médicos, va a incluir a las instituciones y a los gobiernos. No hay otra manera de que nosotros podamos tener una medicina de punta, una tecnología de punta, si nosotros no somos responsables en las indicaciones y si todos los actores no entienden que todos tienen que poner un poco de sí. Yo creo que dentro de las especialidades médicas y quirúrgicas, creo que la urología es de las que más ha tenido avances en las últimas décadas con incorporación de nuevas tecnologías, o sea que en ese sentido, obviamente con las limitaciones de estar en Latinoamérica y quizás no tener con inmediatez ciertas tecnologías, pero creo que estamos bastante al nivel de la vanguardia mundial. Yo siempre cuento una anécdota que pinta lo que es la tecnología en urología. La urología es una de las especialidades más buscadas. Para que tengan idea, de los 700 médicos que dan la prueba de residencia, habitualmente los cargos nuestros, que pueden variar entre 1 y 4 por año, se van generalmente en los primeros 10 lugares, 20 lugares, de 700 a 800, es decir, es una especialidad muy buscada. Y esto no es nuevo. ¿Se acuerdan de la serie Sex and the City? Esas series que son muy estudiadas en todo, porque la cartera que luce tiene un impacto que al otro día la gente las va a comprar, ¿verdad? Cuando Parker usaba esa cartera, todo el mundo se las iba a buscar. El novio de la abogada en la primera temporada era un neurocirujano. Después en la segunda temporada fue un cirujano plástico. Y en la película Sex and the City era urólogo. Es decir, ya en Estados Unidos las grandes cadenas de la producción captaban cuáles eran las especialidades médicas que estaban un poco en la cresta de la ola, y eso va de la mano de la tecnología, Fede, porque nosotros somos los mismos médicos de carne y hueso, iguales que siempre. Lo que nos ha puesto en esa relevancia es la tecnología. Entonces, fíjense lo importante que es incorporar bien la tecnología. Sin lugar a duda, que creo que es un poco redundante lo que han dicho, pero es la especialidad que más tecnología capaz que ha incorporado en el último tiempo.
Y también para nosotros es un desafío, porque todos queremos aprender a usarla y todos queremos aprender a usarla al mismo tiempo. Y capaz que en un lugar donde nuestro N es un nene un poco más chico en comparación a otros lugares, tenemos menos población, entonces también, si bien somos menos cantidad de urólogos para aprender a usar, también todos queremos usarla, todos queremos aprender y también hay que enseñar a usarla. Entonces eso también es un desafío para nosotros que no lo hace ser tan fácil y creo que también es otra cosa que nosotros estamos aprendiendo a cómo. Nosotros hace poco incorporamos un robot en el servicio y también estamos queriendo todos sumarnos a eso y de a poco y es algo que entre todos estamos aprendiendo a cómo hacer eso, cómo incorporar esa tecnología y que todos de a poco vayamos pudiendo formar parte de esa ola y subirnos a esa cresta de la ola. ¿Querés hacer una pregunta vos, Belito? No, yo lo que le ibas a preguntar es, empezamos diciendo su edad y empezamos diciendo las diferencias de estudios de libros, de internet, de inteligencia artificial y demás. Mi pregunta es, ¿qué debería aprender una generación de otra? Es decir, un profesor de grado 5, ¿qué debería aprender de sus residentes? ¿Y qué deberían aprender los residentes de un profesor grado 5? Yo voy a contestar la primera parte y ellos contestarán la segunda. Pero lo primero es que los médicos mayores, los profesores, tenemos que dejar el ego de lado. Eso es lo primero. El ego es el gran enemigo del médico y el ego es el gran enemigo del médico que está arriba. Cuanto más arriba, ustedes que son argentinos se acuerdan el otro yo del doctor Merengue, ese fantástico cuadrado de historietas que aparecía en Argentina. Bueno, yo creo que no hay que caer en el doctor Merengue, eso es lo primero. Creo que los médicos mayores tenemos que entender que hay un montón de cosas que ellos lo hacen mejor que nosotros. Y eso es el primer paso, bajarse del ego y aprender eso. Y lo digo con sinceridad y Nacho lo sabe. Cuando empezamos en la cirugía robótica, yo me di cuenta que las generaciones más nuevas iban a aprender más fácil que yo. Y yo cedí mi lugar al principio para que aprendieran unos jóvenes. Y ahora mi partner de aprendizaje está siendo Nacho. Y yo me siento muy apoyado con Nacho. Y Nacho me preguntaba el otro día, ¿te compraste una PlayStation en tu casa para mover los dedos? Porque te veo mover mejor los dedos. Le dije, no, todavía no he llegado al PlayStation, pero me estoy sintiendo más cómodo. Entonces, yo creo que es eso. Creo que nosotros tenemos que conservar lo que tenemos, bajarnos del ego y aprender de las nuevas generaciones todo esto que tiene que ver con la tecnología. Bueno, yo creo que nosotros, como te decía, venimos de una carrera de medicina. Nacho y yo dimos prueba de urología para entrar a la residencia, que incluso es una prueba que muy codiciada, que muchas veces todos dimos más de una vez y bueno, enfrenta muchas frustraciones y superación personal que no sabías que tenías para volver a enfrentarte de vuelta a lo mismo. Creo que una de las cosas que más hemos aprendido del profe y que yo lo he conversado con él varias veces es que siempre vale la pena tomar el camino largo y que nosotros estamos en una carrera y en una especialidad que el aprendizaje es continuo, que nunca podemos dejar de estudiar, que vale la pena invertir en el conocimiento, en la forma que sea capacitándote en cirugía robótica, en inteligencia artificial, en urodinamia, en lo que quieras, pero que siempre va a valer la pena invertir en el conocimiento y que no siempre los resultados van a ser inmediatos, como sí le gusta a esta nueva generación de la generación Z, de obtener todo en el momento sin ese sacrificio que quizás nosotros estamos un poco más acostumbrados, pero que vale la pena el sacrificio y que siempre vale la pena apostar en grande y al camino largo y que de las frustraciones también uno va generando capas y construyendo su carrera y que es un proceso que también es muy importante. Yo no sé si soy de la generación Z, esa parte no. Hay que comprarse no, una esa parte PlayStation. Sí, eso sin lugar a dudas, para manejar el robot hay que jugar el Play. Pero no, yo soy de los que quieren los resultados inmediatos y creo que algo de lo que hay que aprender a veces de los más grandes y alguien que se enoja mucho, que soy yo, que me enojo y caliento fácil, creo que es el escuchar y hacer esa pausa técnica que a veces es necesaria, que a veces vemos que la gente con mucha más experiencia la logra hacer en ese momento
correcto de saber cuándo parar, mirar alrededor y bueno, a veces, como decía Mari, que hay que esperar un poquito para a veces algunos resultados se den, a veces nosotros que queremos todo ya y que se dé ahora y que uno viene en ese envión de que terminó la formación, terminó y que ahora hace y que piensa que se está llevando todo por delante y que quiere hacer, capaz que a veces creo que una de las cosas para aprender a veces de esa gente con más experiencia es hacer esa pausa y escuchar. Creo que por ahí. Le hago la última pregunta y una de las, creo que yo, las más difícil es imaginarse el futuro. ¿Cómo se imaginan el médico del futuro? ¿Cómo se imaginan el paciente del futuro? Bueno, y el urólogo del futuro. Pero con todo esto, con antes el futuro se veía bastante previsible porque las cosas no cambiaban tanto, pero ahora de una semana a la otra cambió todo, ¿no? Yo tengo un poco miedo por ustedes, los oncólogos. Creo que no sé cuánto nos van a dejar a nosotros. La parte benigna la vamos a tener, la parte de la urooncología no sé en cuánto, pero nos van a sacar un poquito de terreno por el bien del paciente y si es para el bien, bueno, bienvenido sea, pero que sea un poquito más adelante, así nos dejan un poquito de lugar. La tecnología cada vez va a ser más, vamos a incorporarla cada vez más. Creo que es como dije hoy, no nos va a reemplazar. Creo que no. La parte, la tecnología, el paciente ya sabe que viene muchas veces con el diagnóstico, ya leyó lo que es. No viene a buscar eso, viene a buscar ese otro apoyo, viene a buscar esa empatía, viene a que alguien más le diga lo que lo leyó a través de la pantalla, que esa cuota extra no se la va a dar la tecnología, se la damos nosotros, el médico de la especialidad que sea. Seamos los urólogos, el oncólogo, el médico de medicina general, quien sea que le dé eso, creo que es lo que el paciente viene a buscar, es lo que viene a querer. Entonces, creo que si nosotros seguimos manteniendo esa cuota de empatía, de explicar y tomarnos esos minutos extras para explicar, incorporamos las nuevas tecnologías en el área que estemos, creo que vamos a seguir trabajando, seguramente diferente, pero vamos a seguir nosotros estando ahí. Yo creo que la única seguridad que todos tenemos en esta vida es que el cambio es constante. Lo único de lo que estamos seguros es que todo va a seguir cambiando. Entonces, me imagino a los médicos y al urólogo del futuro, bueno, con una capacidad de adaptación y bueno, de aceptar el cambio y de adaptarse quizás más fácil que las generaciones que estamos ahora, que en ciertas cosas nos puede estar costando un poco más, de estar integrando todas las cosas nuevas que ofrecen los avances tecnológicos, pero sin perder el factor humano y sin perder la creatividad y la singularidad que cada uno aporta a su carrera y a su desempeño como profesionales, que bueno, que es lo que nos hace singulares y hace que por algo nos dediquemos a esto con la pasión que lo hacemos y con el amor que tenemos por la medicina y la empatía con el paciente y por acompañar su enfermedad. Yo veo una suerte de Back to the Future porque vamos a tener toda la tecnología, pero yo creo que el médico del futuro va necesariamente a ser cada vez más humano. ¿Por qué? Porque va a haber 20 opciones de robot, de tecnologías en todos los lugares. Va a haber 40, 50 cirujanos que puedan hacer esa cirugía. ¿Por qué va a elegir uno y no otro? Lo va a elegir por la empatía, por la comunicación, por el que mejor le explique, por el que mejor lo entienda, por el que no entre realmente en el negocio de la medicina que hay como en todas las especialidades y le diga, en realidad usted quiere operarse y tiene todo esto, pero en realidad a lo mejor usted no debería de operarse, sino que usted debería de hacerse tal cosa. Yo creo que esa honestidad que vaya por atrás de la tecnología es lo que va a diferenciar al médico del futuro. Yo le digo a los chicos, y ellos que están conmigo todos los días lo escuchan, no crean que ustedes van a ser diferentes porque hagan el diagnóstico o porque hagan la oferta, porque eso ya la va a traer el paciente de la inteligencia artificial. Ustedes van a ser honestos y van a marcar una diferencia siendo honestos. Y después van a marcar otra diferencia viendo al paciente, no metiendo el cassette, no metiendo la caja adentro del paciente, sino eligiendo el paciente
que vaya a entrar en la caja. Eso los va a distinguir. La parte humana nos va a distinguir a los futuros médicos mucho más de lo que creen, porque la tecnología la van a tener todos. Créanme que la tecnología la van a tener todos. El que tenga la parte humana, yo creo que es el médico del futuro que se va a destacar. Espectacular. ¿Se quedaron con ganas de decir algo? Yo por mi parte, esta charla ha sido increíble. Creo que va a dar para charlar mucho después cuando la veamos. Muchísimas gracias y salud. Yo me quedé con ganas de otra copa de Albariño. Eso. Bueno, genial. Salud, muchachos. Buenísimo.